Hola, buenas tardes. Gracias a todos por acompañarnos esta tarde en el Club de Prensa de Diario de León a una nueva conferencia que gracias a ANBank y a María Jesús Soto, de nuevo, como todas las veces, María Jesús, gracias por seguir confiando en nosotros. Sin más, el título de la conferencia de hoy será Transformación económica del mundo, retos y oportunidades, y correrá a cargo de don Rodrigo Utrera, director de Renta Variable de ANBank. Y sin más, María Jesús, te cedo la palabra para que podamos empezar la conferencia. Gracias, Daniel. Gracias. Es un placer para vosotros. Esperamos cumplir los 120 años aquí. Llevamos 35 haciendo conferencias en León y con el Club de Prensa trayendo gestoras internacionales y todo el talento de ANBank desde el año 2004, con lo cual hace 22 años que estamos en esta sala organizando conferencias y trayéndoles a ustedes todo lo que creemos que es de primerísima actualidad y de máximo interés para los inversores. Doy también la bienvenida, además del público que nos acompaña en la jornada de hoy. En mayo siempre lo digo, en septiembre alguna vez cuando hace bueno, en marzo no tanto porque no hace bueno, pero un día soleado como hoy en León, que hayan decidido acompañarnos esta tarde presencialmente, pues se lo agradezco especialmente, porque hay alternativas exteriores muy agradables que han sacrificado ustedes por acompañarnos esta tarde. Y agradezco también a los que nos siguen a través del Inversor Inquieto y de diariodeleon.es en una conferencia que va a ser diferente. Diferente en el sentido... primero permítanme que les presente a Rodrigo Utrera. Lo decía hace un momento Daniel. Rodrigo es el último talento que hemos incorporado en ANBank. Saben ustedes que para poder confiar en las personas, y me da igual en qué profesión, me da igual que sea en el ámbito financiero, en el ámbito académico, en el ámbito militar, en el ámbito sanitario, me da igual, en el ámbito en el que sea, hay que elegir talento. Personas con talento y vocación que quieren hacer bien su trabajo y que quieren ayudar a los demás. Esta es la clave, ¿eh? Esta es la clave. No confíen en nadie, en nada que no tenga esto. Talento, vocación y ganas de ayudar a los demás. Y esto se sabe cuando uno tiene enfrente a alguien así, ¿no? Se sabe. Bueno, pues Rodrigo reúne todos esos requisitos. Por eso está en ANBank. Por eso se le ha elegido como el director de renta variable de ANBank. Y digo que va a ser diferente esta conferencia, lo van a ver, porque primero tienen delante a un gestor. Cuando tenemos al ex-fuste tenemos al economista jefe de ANBank. Cuando tenemos gestoras internacionales, tenemos a representantes de gestoras internacionales, que ya ven que cuando hablan dicen, nuestros gestores, dicen, los gestores hacen, los gestores, este señor es gestor. Él gestiona. Van a oír hablar a un gestor que analiza compañías, que analiza el mundo, que decide dónde invertir, que nos ayuda a encontrar las oportunidades para que su ahorro, en parte de su ahorro, sepamos dónde llevarlo para obtener rentabilidad. Por eso queremos siempre el mejor talento dentro de las carteras que construimos para ustedes. Ya saben que nosotros no somos de una persona, no somos de un gestor, no somos de un talento. Somos de mucho talento, nacional e internacional, mezclado en esa coctelera de sus carteras para que de esa manera ustedes puedan tener todo el mayor talento a su disposición. Por eso tienen delante a un gestor. Excepto a Luigi, cuando era gestor, nunca hemos tenido gestores aquí. Por eso digo, es diferente. Y van a ver una cosa además, que van a tener delante un gestor que no les va a aburrir a ustedes con análisis técnicos. No les va a ustedes desmenuzar cómo él disecciona y su equipo una compañía antes de elegirla. Van a ver que en la parte central de la conferencia vamos a hablar más de psicología, emociones, y los errores que cometen los gestores y los inversores, que luego hacen que los resultados financieros no sean los correctos, y vamos a entender cómo funciona la mente humana cuando comete esos errores. Eso tampoco lo hemos visto nunca en estas conferencias. Así que por eso traemos dos cosas muy diferentes. Un gestor, que van a ver cómo habla, y habla como un gestor. Y esa parte que a mí me gusta mucho, que se lo dije a Rodrigo cuando la preparó, porque aquí nunca habíamos mirado esto con tanto detenimiento, para que aprendamos cómo funciona la mente humana en el mundo de la inversión, ¿de acuerdo? Así que vamos a empezar por cómo está cambiando el mundo, vamos a irnos a la parte emocional y luego vamos a terminar la tercera parte de la conferencia
la vamos a ver en cómo Rodrigo ya como gestor está seleccionando qué compañías, de qué sectores, por qué y de qué manera. ¿De acuerdo? En que él es y su equipo muy bueno seleccionando. Porque en esto de los gestores, un gestor de renta fija, con carácter general, no es un gestor de renta variable. El que sabe gestionar renta fija no sabe gestionar renta variable. El que gestiona renta variable no gestiona renta fija, ¿de acuerdo? Cada uno sabe gestionar y dentro de cada uno de ellos luego están especializados y tienen formas diferentes de seleccionar compañías. A nosotros lo que nos gusta es que lo hagan con convicción, que lo hagan de forma independiente. Cuando un gestor es bueno, además de los requisitos que yo decía antes, cuando está en una casa, en una compañía o en un grupo, como es en nuestra casa, y eso lo puede decir él, por eso se ha venido a Anbank, porque donde estaba antes, después de 21 años gestionando, en algunas casas grandes no le dejaban desarrollar su talento o no lo reconocían y dijo, yo necesito ir a otro sitio donde valoren más mi talento. Por eso está en Anbank. El talento en Anbank crece, se multiplica y está para los inversores, ¿de acuerdo? En otras compañías no, porque son libres para seleccionar. En otras entidades no son libres para seleccionar. Les ponen cortapisas, les dicen qué tienen que comprar aunque no crean en ello. Esto funciona así, ¿vale? En nuestra casa no funciona así y Rodrigo representa ese tipo de gestores que no aceptan que se les diga lo que tienen que hacer, porque al final van en contra de su prestigio personal, de los resultados de lo que él hace, y no está dispuesto a hacer eso. Y eso no voy a decir que lo cuente, ya lo cuento yo, que soy la que tiene que contar. Bien, así que tienen ustedes un gestor de estas características, no de los que se amilana y por cobrar su sueldo para pagar su hipoteca, acepta lo que le imponen. Este señor no es así, insisto, y no vamos a dar nombres, porque lo único que tenemos que decir es que ahora está en Anbank, que es el director de la renta variable de Anbank, y al que le damos las gracias por estar aquí y que es un placer tenerte y presentarte a nuestro público y a todas las personas que quieren saber más de ti, de lo que vas a hacer y de lo mucho que sabes de todo el mundo de la inversión. Así que vamos a empezar primero lo que decíamos, la transformación del mundo económico. ¿Qué es para ti esta transformación? ¿Dónde se está produciendo? Porque para encontrar oportunidades de inversión y retos tenemos que saber, y a la velocidad a la que esto cambia, va tan rápido que en cuanto te vas de vacaciones un año o te tomas 2 años sabáticos, cuando vengas necesitas otro año para ponerte al día. O sea, es decir, veamos cómo se está transformando este mundo, Rodrigo. Muchísimas gracias a todos por invitarme y bueno, pues espero que este rato sea ameno y sobre todo interesante para todos. Y bueno, pues como bien comentabas, el mundo está cambiando mucho, el mundo cambia muy rápido, pero esto no es un fenómeno nuevo, ya estamos acostumbrados. Si podemos arreglar un poco el micrófono. Estamos acostumbrados y bueno, tenemos elementos de incertidumbre, siempre lo saben. Tenemos un mundo geopolítico que está en convulsión y evolucionando a un mundo más con muchos polos, con muchas potencias, con relaciones que van cambiando y de hecho el conflicto que tenemos ahora pues, en Irán, las relaciones entre China y Estados Unidos, los propios Estados Unidos con la Unión Europea, con la OTAN, pues es una muestra de cómo va evolucionando el mundo, pero esto no es nada nuevo. Esto ya ha pasado más veces, el mundo es una evolución continua y simplemente se trata de, con objetividad, pues intentar navegar en ese entorno y encontrar las mejores oportunidades, pero sobre todo que los árboles pues, nos permitan o no nos impidan ver el bosque. Tenemos temáticas como la inteligencia artificial, que evidentemente ha llegado para quedarse y que está cambiando el mundo. Con las grandes preguntas que plantea, ¿a qué negocios afectará y cómo? ¿Cuánta inversión requerirá y cuál va a ser la rentabilidad de esa inversión? Bueno, pues todo eso son preguntas que están todavía por contestarse. Nadie tiene la bola de cristal, pero sí que podemos hacer un análisis detallado de las dinámicas que vamos viendo e intentar detectar los ganadores. La gran pregunta que hace mucha gente ahora con el tema de la inteligencia artificial, las empresas en bolsa ligadas a esa temática que están subiendo mucho, y una pregunta recurrente. ¿Esto va a ser como en el año 2000? ¿Hay una burbuja de inversión ahí? Al final yo creo que no necesariamente tenemos que pensar en esos términos. Yo no sé si hay una burbuja o no hay una burbuja, sino simplemente ser prácticos, pragmáticos y decir, a ver, ¿en qué se parece y en qué no se parece? ¿En qué se parece? Se parecen, siempre pasa lo mismo cuando hay una temática tan disruptiva, y esta es enorme, y sucede tan rápido. Es que todo el mundo se pone muy nervioso intentando jugarlo. Y se juega de la forma fácil y de la primera forma que nos viene a todos en mente. En el año 2000
lo primero que le venía a la gente en mente que era, dado que Internet va a cambiar el mundo y tiene un potencial de crecimiento inmenso, y es verdad, pues vamos a invertir en compañías que facilitan el acceso a Internet, porque el que va a ganar dinero aquí es el que va a cobrarnos a todos por tener Internet. ¿Qué ha pasado 25 o 30 años después? Que Internet ha sido incluso más disruptivo de lo que se podía imaginar, pero al final quien se ha llevado al gato al agua no han sido tanto esas compañías, porque Internet se ha convertido en un servicio universal con un coste bajísimo. ¿Dónde ha estado el valor añadido? ¿Qué compañías han generado riqueza con Internet? Los nuevos negocios que se han ido generando al calor de las posibilidades que ofrecía la tecnología. Bueno, pues yo creo que en ese sentido tenemos ahora un entorno parecido, en el que a todo el mundo nos vienen a la cabeza 4, 5, 8 empresas que pueden ser beneficiarias, pero que es muy evidente que pueden serlo y todo el mundo las está jugando, pero hay que hacer una fase adicional de análisis, de intentar ver hasta qué punto hay industrias que a lo mejor no son tan evidentes, no son tan obvias, pero que a lo mejor pueden verse afectadas por este tsunami, por esta ola, de forma, en algunos casos, muy positiva, pero también puede haber casos en los que la influencia sea negativa para el negocio. Intentar posicionarse a medio o largo plazo en esas compañías compradoras en esas compañías ganadoras en este entorno. Ahora bien, ¿en qué no se parece en nada a lo que pasó en el año 2000 y que derivó en una burbuja? Pues en una cosa muy relevante, que es que todo el dinero masivo que está yendo a inversiones en inteligencia artificial, centros de datos, lo están generando las compañías. No es como en Internet, donde todas las compañías.com eran compañías que no generaban beneficios, compañías de nueva creación, nadie sabía cuándo iban a ser capaces de generar dinero. Ahora las grandes compañías tecnológicas que están invirtiendo en infraestructura están invirtiendo el propio dinero que generan sus negocios. Veremos si es tan rentable como parece que puede ser, eso está por ver, pero desde luego, cuando tú estás invirtiendo el dinero que ya has generado en tu negocio, los riesgos que corres son mucho menores. Y yo creo que es un poco lo que caracteriza el entorno de la inteligencia artificial ahora mismo. Y luego tenemos otro tema importante, que es todo el tema energético, ¿verdad? Siempre el mundo se transformará todas las veces que haga falta, pero la energía sabemos que es clave y crítica. De hecho, cuántas crisis energéticas hemos vivido, ¿verdad? Y cuánto impacto ha tenido en las economías. Ahora estamos hablando de otro shock energético desde la crisis en la guerra de Irán, y por tanto de energía hay que hablar en esta transformación del mundo que se está produciendo. Sí, al final el mercado energético es un mercado fundamental para la economía. Yo cuando empecé a trabajar en 2005 en gestión, empecé como analista y el primer sector que tuve que analizar fue el sector petrolero y energético. Y recuerdo que mi pensamiento fue, estamos ya en el año 2005, al petróleo le quedan 2 días, literalmente. ¿Qué sentido tiene gastar tiempo y esfuerzo en formarme y entender este sector cuando es un sector que va a durar lo que va a durar? No han pasado 21 años y seguimos en el mismo punto. El petróleo es un mercado muy relevante, sigue moviendo la economía mundial, pero hay una cosa que es cierta, y es que esos shocks temporales en el petróleo, que no es el primero, tuvimos uno hace nada, en 2022, es muy, muy reciente, pero es verdad que a medida que va sucediendo la transición energética, cada vez el mundo depende menos del petróleo. ¿Y cómo lo podemos medir esto? Pues que para crecer un 1% de PIB, las economías cada vez necesitan menos consumo de petróleo. Con lo cual, una subida de costes energéticos pues afecta menos a la economía. Y luego pensemos en términos reales. En el año 2007 el petróleo se acercó a $150 por barril. Pero $150 por barril del año 2007, si los ajustamos simplemente a la tasa de inflación, equivaldría a cerca de $300 por barril hoy en día. Estamos a 110 ahora mismo, creo que por debajo de 110 está el Brent ahora mismo, con lo cual estamos lejísimos de niveles de estrés en los que ya hemos estado. Dicho esto, bueno, pues hay una situación de interrupción de suministro momentánea o temporal en el estrecho de Hormuz, y mientras eso sucede, pues esto tiene derivadas en las que no tenemos que centrarnos bajo mi punto de vista, en si tenemos que comprar petróleo o no comprar petróleo o petroleras, porque yo sinceramente no sé si mañana las hostilidades van a cesar o no, y eso puede descalabrar una tesis de inversión, sino mirar un poco más a largo plazo. ¿Qué temas estructurales sí nos está haciendo cambiar esta tesis? A lo mejor lo que antes era almacenamiento, pues estructuralmente tiene más valor tener capacidad de almacenar petróleo y derivarlo de unos mercados a otros, porque en el momento en el que introducimos en la ecuación que puede haber rutas de suministro que se cancelan o que se interrumpen,
pues el hecho de tener una flota capaz de redistribuir flujos de petróleo o de gas de un país a otro, pues a lo mejor tiene un valor económico estructural mayor. Ese tipo de análisis son, yo creo, los que tenemos que hacer, más que caer en el cortísimo plazo, donde sinceramente se asemeja más al casino, de intentar adivinar si el conflicto se va a solucionar el mes que viene o la semana que viene o no, porque evidentemente pues yo no tengo la respuesta, supongo que ustedes tampoco. Esto lo que nos lleva, como hacemos siempre en estas conferencias, es a recordar que estamos del lado de la gestión activa, de selección de compañías que son las que dan sentido a la inversión, protección a la inversión y las que nos hacen aprovechar las oportunidades de cada ciclo económico y de cada transformación económica. Esto es importante, porque incluso los gestores activos utilizan la gestión pasiva pero de forma activa. Por tanto, ya saben que aquí no hay una pelea entre la gestión activa y la gestión pasiva, es decir, los indexados, que luego veremos, y si profundizásemos y un día hiciésemos un monográfico de eso, alucinarían ustedes con cómo la gestión activa real buena supera con creces a la pasiva en la historia, ¿vale? Y luego veremos cómo la parte emocional ya directamente destroza las rentabilidades de los inversores. Con lo cual esto nos lleva a decir que gestión activa, señores que analizan talento de personas que gestionan empresas que son rentables, que transforman el mundo, inversores que con talento, cabeza y criterio invierten en esas empresas a través de los analistas. Es decir, no me canso de contar esta rueda para que no perdamos de vista cómo hacemos que nuestro dinero esté protegido y obtenga rentabilidad, porque cada día esto es más confuso. Lo que decía Rodrigo hace un momento del trading, esto no va de trading, esto no va de indexados, esto no va de oportunismos, esto no va de cortoplacismo, donde puedes ganar, pero si tú haces eso constantemente te vas a arruinar, porque en los casinos ya sabemos quién gana siempre, ¿no? El casino. O sea, es decir, el jugador constante de casino, a lo largo de toda su vida, está toda su vida en un casino, habrá perdido dinero. Pues con nosotros es lo mismo. Y aquí estamos para darles rigor, información, datos y ponerles el talento de las personas delante. Vamos a ver todo esto que has dicho, Rodrigo, y en el punto en el que estamos en el año, ¿qué impacto está teniendo todo lo que está pasando este año en los mercados? Bueno, yo, como decía, llevo 21 años en el mercado y una cosa que me parece curiosa y que creo que es evidente es que estamos en un mercado un poco con un trastorno bipolar, ¿no? Porque suceden dos cosas que parecen opuestas, y es, cada vez hay más sustos y más seguidos. O sea, ya a menudo pues nos entrevista la prensa, inversores, tenemos que dar una conferencia, y me he dado cuenta de que hay una dinámica, y es que siempre me preguntan, en un entorno tan incierto como el actual, entonces, cuando da igual el año, da igual el mes, siempre te hablan de, en este entorno tan complicado, estamos con los problemas, la crisis energética, Hormuz, etc. Pero es que hace 12 meses el mundo se iba a acabar por un tema de tarifas. Pero es que hace apenas 4 años estábamos en una pandemia global. Pero es que en 2015 hubo una pequeña crisis industrial, devaluación del yuan. En 2011-2012 casi salta por los aires la Unión Europea, y en 2008 no hace falta recordar lo que pasó. Entonces, vivimos en un mundo en el que parece, o da la sensación, quizá también por quizás incluso exceso de información que hay, vivimos con shocks continuos. Pero sin embargo, al mismo tiempo, estamos en un mercado muy robusto. Si uno mira las gráficas con la visión larga de los índices, no hace falta ir a valores concretos, pues vemos que el mercado está fuerte. ¿Eso qué provoca? Pues provoca un mercado muy prometedor en rendimientos, pero también muy peligroso si nos movemos más de la cuenta. Porque si estos latigazos del mercado, léase este año la guerra de Irán, el año pasado con el tema de las tarifas, uno rota su cartera o se deja llevar por las emociones más de lo debido, pues puede tener consecuencias muy, muy negativas. Les estaba escuchando, rota sus carteras. Él está hablando, si se dan cuenta, él piensa como gestor y habla como gestor. Cuando yo hablo con ustedes, hablo a los inversores y les digo a ustedes como inversores, no deberíamos salir corriendo y venderlo todo y esperar a que esto pase, que esto que se les pasa por la cabeza, y otras veces, además de pasarse por la cabeza, nos lo cuentan ustedes. Y nosotros siempre les recordamos pues, el mismo mantra, ¿no? Saber horizonte temporal. Pero él habla de que esa misma preocupación la tienen los gestores también, en cierto modo. Porque están mirando si con ese impacto tienen que dejarse llevar o no. ¿Me explico, no? Es decir, por eso cuando estamos sufriendo la tensión,
ustedes sufren la tensión de ver el valor liquidativo, pero como yo les digo muchas veces, si no mirasen los valores liquidativos en 3 años, es que no sabrían, sabrían que hay crisis por los mercados, por las noticias, pero en sus valoraciones de carteras no lo verían, porque ya saben ustedes, y lo hemos visto, que las carteras diversificadas y equilibradas que hacemos, aunque pillan valles, o mejor dicho, valles importantes como el 8 o el 22, en un año y pico están ya todas por delante otra vez, ¿vale? Por tanto, en 3 años no hay ninguna cartera en negativo. Pero ustedes podrían hacer eso, ellos no. Ellos son los que están en el mercado, ellos son los que tienen que sufrir la tensión, ellos son los que tienen que tomar las decisiones porque tienen nuestra confianza y porque les pagamos para eso, ¿vale? Y que a mí me gusta recordarle a todo el mundo para qué se le paga, ¿eh? Ellos no se pueden permitir el lujo que ustedes y yo, bueno, yo tampoco me lo puedo permitir, pero ustedes sí se lo pueden permitir. Yo no quiero saber nada de esto, me voy de vacaciones o sigo con mi vida, ya cuando acabe el año o dentro de 2 años ya lo miraré. De eso estaba hablando. Y de eso es de lo que vamos a hablar ahora, de la parte conductual que se llama emocional y psicológica del mundo de la inversión, cómo funciona nuestro cerebro, tanto el de los gestores como el de los inversores, para que entendamos por qué pasan esas cosas, qué tenemos que hacer, qué hacemos bien cuando las controlamos y cómo dejamos que nuestro cerebro vaya por el mal camino, o nos lleve, mejor dicho, por el mal camino en la toma de decisiones. ¿Vale? Entonces, si te parece, Rodrigo, entramos en esa parte, que me parecen muy interesantes las cosas que tienes por ahí que aquí nadie ha escuchado nunca. Fantástico. Bueno, pues espero que sea interesante, porque es importantísimo para mí. De hecho, no es importantísimo, es crítico. Yo cuando empecé a trabajar pensaba, ignorante de mí, que ser buen gestor o buen inversor era un 100% conocimiento técnico y que lo que tenía que hacer era aprender análisis, entender el mercado y tener una base técnica muy buena y lo demás vendría solo. Y luego sobre la marcha pues te das cuenta de que esto es un 30% de la ecuación. Evidentemente, si no tienes conocimiento o base técnica, difícilmente vas a interpretar lo que pasa y luego actuar en consecuencia en tu cartera. Pero hay un 70% que es pura psicología y manejo de las emociones. Y yo esto lo he visto en muchísimos ejemplos en mi carrera. Gente con la que a lo mejor compartes opinión y análisis. Esto me ha pasado literalmente. Compartir una reunión con otro gestor, tener la misma visión sobre una compañía y al día siguiente yo comprarla y el otro gestor venderla. ¿Por qué? Si hace 12 horas estábamos sentados en una mesa hablando de la idea y tenemos la misma visión de la compañía. Pues porque sucedió una cosa. Cuando el mercado abrió, la acción caía un 7% sin ningún motivo. El motivo ya lo digo yo. Pues habría algún inversor grande que estaba vendiendo. A lo mejor necesitaba el dinero, tenía que hacer liquidez, cualquier cosa. Pero no pasaba nada, no hubo ninguna noticia. Yo puse una orden de compra. Y la otra persona, el otro gestor con el que 10 horas antes estuve sentado hablando de la compañía, las vendió. Y las vendió porque se puso nervioso. Porque pensó, me estaré perdiendo algo. ¿La realidad cuál fue? 3 días después, vio que no pasaba nada, se tranquilizó y compró las acciones. Una compañía farmacéutica española, año 2017, estoy dando un ejemplo real. 3 días después, compró las acciones. Un 12% por encima. Yo, cuando cualquiera de nosotros llevamos 3 meses pensando que nos vamos a comprar un coche, hemos mirado el catálogo, hemos pensado lo que necesitamos, el color que nos gusta, lo que estamos dispuestos a pagar y tomamos la decisión, cuando llegamos al concesionario con el dinero preparado para encargarlo y que me lo den un mes después, si llegamos al concesionario y han bajado el precio de ese coche un 15%, lo compramos con más convicción, ¿no? Pues en el mercado pasa lo contrario. Cuando la gente ve que el valor cae, se le quita la convicción. Tiene menos ganas de comprarlo. ¿Por qué? Pues ahora lo veremos. Este gráfico, que me gusta mucho enseñarlo, es un gráfico que lo tengo que explicar y a ver si consigo explicarlo de forma sencilla. La línea gris de medio es simplemente lo que ha hecho el índice americano durante 30 años, nada más. El comportamiento del índice. Lo interesante son las otras 2 líneas. La línea azul, que está por encima, son las rentabilidades que ha conseguido ese índice con el mercado cerrado. ¿Qué significa con el mercado cerrado? Es como si hubiésemos comprado el índice todos los días al último precio que cierra por la noche, cuando no podemos operar ni nosotros ni nadie, el mercado está cerrado. Lo tenemos en cartera y al día siguiente lo vendemos nada más abrir. Es decir, la línea azul te dice lo que ha hecho el mercado mientras nadie podía operar.
Y la naranja es la rentabilidad que ha dado el SP500 en 30 años con el mercado abierto. Cuando la gente puede comprar, vender, interpretar noticias y mover su cartera. La rentabilidad es negativa. ¿Qué moraleja te da este gráfico? Muy sencilla. Los seres humanos, y me incluyo yo el primero, somos pésimos. Por alguna razón extraña, somos pésimos haciendo lo que llamamos el timing de las inversiones. El compro por la mañana, vendo por la tarde. Trading. Está hablando de hacer trading en el corto plazo. Interpreto lo que ha pasado, lo que estoy leyendo en el periódico esta mañana. Voy y cojo el periódico a las 9, veo la noticia, hago mi interpretación y paso una orden para intentar aprovecharlo. Este gráfico demuestra de forma empírica, y además es el mercado, no es un inversor, es la suma de todos, que cuando la gente está jugando a eso, pierde dinero. Todo el mundo pierde dinero. La suma es negativa. Mientras que cuando no puedes tocar la cartera, cuando no puedes reaccionar, que intuitivamente diréis, o sea, que si pasa alguna hecatombe, yo no puedo, perdón, cuando pasa alguna hecatombe, yo no puedo vender, efectivamente el mercado está cerrado. Pase lo que pase, no puedes vender ni tú ni nadie. Pues en esos momentos, fijaos lo que hace el mercado a largo plazo. Eso habla muy mal de la capacidad que tenemos los seres humanos, inversores profesionales y no profesionales, todos, para gestionar esa cartera, ese ruido del mercado en el corto plazo. Y un apunte. Este señor es Peter Lynch, es uno de los mejores gestores de la historia. Y gestionó desde el año 77 hasta el año 90 el Fidelity Magellan, un fondo en Fidelity, enorme. En esos 12 años, tenéis ahí los datos, el S&P subió, hizo por 6, por años muy buenos de bolsa. El S&P multiplicó por 6. Alguien que hubiese comprado el índice hubiese multiplicado por 6 su dinero en 12 años. Fenomenal. El fondo de Peter Lynch subió, no veáis los datos bien, pero por 18 creo que es, el triple. 28. Es verdad, el 28. Pues 4 veces y media por encima del mercado. Cuando Peter Lynch se jubiló, en Fidelity evidentemente querían darle todos los homenajes, porque lo que había hecho este señor era algo sin parangón en la historia de la gestión de fondos de inversión. Y entonces, hablamos del año 90, las bases de datos no estaban informatizadas, entonces quisieron hacer un regalo. Y quisieron decirle, oye, vamos a abrir una base de datos con los clientes a los que ha hecho millonarios. Pusieron, no sé qué criterio usaron para millonarios, pero que hubiesen ganado X dinero o una rentabilidad. Entonces empezaron a poner a funcionar su back office para ver el dinero que había ganado cada partícipe y a cuánta gente había hecho millonaria este señor. Y se llevaron una sorpresa tremenda, y es que prácticamente ninguno de los inversores había conseguido ganar lo que había ganado el fondo. De hecho, muchísimos no habían ni siquiera batido el mercado. Es decir, estaban comprando un fondo que multiplicó por 28, el mercado multiplicó por 6 y había muchísimos inversores que lo habían hecho peor incluso que el mercado. Que viendo la gráfica es complicado. ¿Por qué? Pues por lo de siempre, por comprar arriba y por vender abajo. De hecho, esto está contrastado por datos. Hay un estudio de Morningstar que publican cada año, se llama Mind the Gap, el último es el de 2025, y además lo cuantifica. Te dice, está demostrado estadísticamente que en renta variable todos los inversores que invierten en una cartera de fondos, en promedio, ganan menos dinero que los fondos en los que invierten. ¿Por qué? Por entrar y salir. Y además pasa más en renta fija que en renta variable. Pasa más en renta variable que en renta fija. Curioso, ¿verdad? ¿Por qué pasa más en renta fija que en renta variable? Perdón, al revés. Pues muy sencillo. Porque un inversor concibe la renta fija como que es un bono intuitivamente. Tú como un bono puedes hacer trading, pero intuitivamente uno entiende un bono como a vencimiento. Yo me compro un bono, vence en 2028, con lo cual lo mantengo y me llevo el cupón. Mientras que la renta variable no se concibe como vencimiento porque el vencimiento por definición es infinito. Mientras la empresa esté en actividad. Entonces la gente rota mucho más la cartera en renta variable, la mueve mucho más, y eso hace, y está demostrado en este estudio de Morningstar, que tienen en promedio una rentabilidad inferior a los fondos en los que invierten. Y bueno, esto es el gráfico del mercado a largo plazo. Y aquí hay una crisis financiera global, una crisis europea con el euro saltando por los aires, una pandemia global. Hemos tenido de todo aquí. Y sin embargo, pues viendo esa gráfica, pues parece que a lo mejor no es tan insensato, ¿no? Aislarse un poco del ruido, definir un poco, que es lo que tiene que hacer un inversor sensato. Definir cuáles son mis intereses, cuál es mi tolerancia al riesgo
ponerlo en manos de gente que me merece confianza, buenos profesionales y evidentemente vigilar que hagan lo que dicen que hacen y mantenerlo. Y evidentemente pues esa es al final la mejor receta. Eso que acabo de contar ahora, y me gusta insistir mucho, y vamos a seguir sobre esto, no hemos terminado con esta parte, para que vean cuando tenemos la pelea dialéctica con ustedes, ¿no? Cuando baja el mercado, ¿no? No es porque es lo que parece que tenemos que decir, es que es la única manera que podemos ayudarles, y lo demuestra las estadísticas, y lo demuestra la práctica y la realidad, que es la única manera que tenemos de ayudarles, ayudarles a controlar sus emociones, para que no nos obliguen, es decir, para que ustedes no tomen las decisiones de salir cuando no deben, o no nos obliguen a nosotros a hacerlo en nombre suyo. Me estoy explicando, ¿verdad? Para que vean por qué somos tan insistentes. Y esto es muy importante que lo recordemos cada X tiempo, porque por lo que ha dicho Rodrigo y lo que ya todos sabemos, hay mucha volatilidad en el mercado. Nos vamos a tener que acostumbrar a vivir con este ruido. Nos vamos a tener que acostumbrar a vivir con esta volatilidad de subidas y bajadas muy bruscas en muy poco tiempo. Nos vamos a tener que acostumbrar todos. De hecho, ya nos vamos acostumbrando. Los que él lleva 21 años, yo voy a hacer 35. Yo ya estoy acostumbrada desde hace bastante tiempo, porque yo venía de épocas en las que esto no se movía tanto, o al menos tan fuerte en tan poco tiempo, ¿vale? Entonces te vas adaptando, porque sabes cuál es la consistencia de aquello que hay detrás, y es de lo que se trata. Y ese es nuestro trabajo. Y cuando ustedes, y yo lo digo mil veces, confían en profesionales que no les ayudan a controlar las emociones cuando hay que hacerlo, pues esas personas no están haciendo bien su trabajo, porque es normal que ustedes como inversores puedan perder el control, entre comillas, por las emociones. Pero los profesionales no nos podemos permitir ese lujo, no nos lo podemos permitir. Y si ustedes trabajan con profesionales que pierden las emociones, les pierden igual que a ustedes, tendrán que cambiar. Porque no puede, esto es como al médico, ¿no? Si ustedes van con la femoral cortada, por decir algo, y se asusta más el médico al ver que se está usted desangrando que usted mismo. O exactamente igual. O vaya médico que tenemos, si se asusta más al ver una femoral cortada y no entra a saco sin importarle cómo le salpica toda la sangre. Y dice, esto lo voy a frenar yo porque lo voy a frenar. Y hace que el paciente resista el dolor y resista lo que tenga que resistir. Me estoy explicando, ¿verdad? Porque es que ya... Y desde luego una máquina no va a ayudar a esto, Eso de los robo-advisor, el indexado de turno... En las máquinas... No se preocupen que no van a ayudarles a ustedes en la parte emocional. La máquina está para ejecutar lo que ustedes quieran que ejecute. Por eso, todo ese tinglado que hay ahora mismo de robo-advisors, internet, trading, no sé qué, no sé cuánto, esperen la crisis siguiente, ¿vale? Y hablaremos de esto. Yo espero todavía estar en activo para entonces. Así que fíjense si la veo cerca. Espero estar aquí para contarles cómo eso, igual que hemos visto caer las preferentes, entidades financieras, todo lo que está mal hecho... Y es manada, luego vamos a ver ahora el tinglado a la manada, y es manada, no se preocupen, será cuestión de tiempo. Pero desde luego yo les voy a decir una cosa, a nosotros no nos va a pillar, ténganlo ustedes claro. A nosotros eso no nos va a pillar. No nos ha pillado nada de todo lo anterior y no nos va a pillar la que viene, no nos va a pillar, porque no estamos ahí. Entonces lo que intentamos es enseñarles para que no les pille eso que cambia de nombres, pero en la esencia es siempre exactamente lo mismo, ¿vale? Así que cuidado con las emociones, con lo que hay detrás de las rentabilidades, dónde están realmente los riesgos, porque la gente ya no distingue dónde están los riesgos, luego lo hablaremos también un momento. Hemos pasado de uy, renta variable, qué riesgo, ahora todo en internet es maravilloso y el riesgo es cero, no existe el riesgo. Chicos, ¿hemos perdido la cabeza o qué? Esto no es así. Y esto va a volver a arruinar a muchísima gente, como arruinó la de 2008, pues porque ya no hay mesura ni moderación. Y ahora vamos a ver en los ejemplos que va a traer Rodrigo, por qué el cerebro se pierde en eso. ¿Por qué el cerebro se pierde en eso? ¿Por qué se pierde mucha gente en eso? Está en el cerebro. Vamos adelante, Rodrigo. Bueno, al final, el mercado a corto plazo tiene unas reacciones nerviosas, bruscas, cada vez más, porque cada vez hay más exceso de información, cada vez hay más tiempo real, y la gente está más encima, y eso que provoca que lo que antes, pues eso, hace 20 años había correcciones del mercado lentas que duraban 5 meses, como la gestiono, 8 meses. un año. Ahora no, ahora nos estamos acostumbrados a latigazos en forma de V, lo hemos visto, lo vimos el año pasado, llevamos 2 en 2 años, del mercado que ha ido una barbaridad en 20 días, luego en otros 20 recupera los niveles, y eso hay que saber gestionarlo, a nivel técnico
y a nivel emocional. Esto es un ejemplo que me gusta poner, que es una compañía con la que todo el mundo es muy familiar, para explicar cómo se comporta el mercado a corto plazo. Y esto es Telefónica el día del Brexit. Mi jefe, cuando yo trabajaba el día del Brexit en 2017, una persona brillante a la que tengo un gran aprecio, pues mi jefe nos dijo algo interesante el día antes del Brexit. Y nos dijo, oye, esta noche se vota el Brexit, y como parecía que no iba a salir todo el mundo, todas las encuestas decían que no iba a haber Brexit. Decía, como salga Brexit, pueden pasar algo. Esto se va a mover mucho. Entonces, mi jefe nos dijo a los gestores, sois los gestores y son vuestras carteras, pero quiero que penséis. Yo no tenía posición en Telefónica ese día, no tenía ninguna acción en Telefónica. Y de hecho llevaba muchos años sin tener acciones de Telefónica en cartera. Pero me dijo mi jefe, piensa en cuál es la mayor sobrereacción de mercado que se te puede ocurrir mañana. Sobrereacción. ¿Cuál es la compañía más afectada del IBEX 35 si sale el Brexit? Pues todo el mundo tenía en mente una compañía, varias, pero la peor, Telefónica. ¿Por qué? Pues porque un 10% de sus beneficios vienen de O2, que es la mayor o la segunda mayor operadora de móvil de Reino Unido. O2 suponía más o menos un 10% de la facturación de Telefónica. Entonces, ¿qué es lo peor que puede pasar en un Brexit con una filial inglesa de una compañía española? Bueno, imaginémonos que con el Brexit llegase una recesión en Reino Unido enorme y el PIB en Reino Unido baje un 10%. Es una salvajada, no sucedió. Y además que la divisa se deprecie un 20%. Muy bien. Pues, ¿cuánto tiene que caer Telefónica? Bueno, pues si O2 es un 10% de cada 10 euros que gana Telefónica, 1 euro viene de Reino Unido, ¿qué es lo peor que puede pasar? Pues que ganes 1 euro menos, porque tu negocio en Albacete va a seguir siendo el mismo, y en Valencia y en Cuenca. Eso no se va a ver afectado de ninguna manera, se verá afectado el negocio en Reino Unido. Vale, pues Telefónica abrió cayendo un 19%. Esa mañana el mercado, en su pánico, con todas las máquinas vendiendo al mismo tiempo, te estaba diciendo que no solo O2, el mayor operador móvil de Reino Unido, valía 0. No solamente eso, sino que el repetidor de Telefónica que hay en el edificio de aquí enfrente también valía un 9% menos. Iba a generar un 9% menos de dinero por culpa del Brexit. Eso no tiene ni pies ni cabeza. ¿Y por qué cayó Telefónica un 19%? Pues porque todo el mundo se puso nervioso. Y todo el mundo de repente lanzó al mercado la idea a las 9 de cestas de valores a vender perjudicados por el Brexit. Número 1, Telefónica, pánico vendedor. Y todo el mundo vendiendo. Pues mi jefe nos dijo una cosa que es, vamos a intentar aprovechar. Quiero que dejéis una orden puesta sin saber si va a haber Brexit, pero a un nivel que sea claramente una sobrereacción. Bueno, pues yo puse una orden ese día para comprar Telefónica si caía un 16%. La orden entró en subasta de apertura. Abrió cayendo un 19%. Y ahí veis la gráfica. Recuperó rápidamente porque el mercado luego después el mercado digirió los números y acabó recuperando. Pero en el corto plazo eso es lo que desencadenó. Y además las máquinas están programadas para seguir patrones que suelen saltar al mismo tiempo. Toda la gente que está mirando análisis técnico, cuando una acción rompe los niveles, pues lo rompe y todo el mundo lo está viendo que lo rompen y pone la orden de venta. Y eso es lo que pasa en el corto plazo. Pero en el largo plazo, al final, ¿dónde va a ir la acción de cualquier compañía? Hablemos de la que hablemos. ¿Dónde vayan sus beneficios? Punto. Y ahí ese es el índice americano y el beneficio de los índices americanos. Entonces, el mercado, el precio, que es la línea azul, vemos que continuamente se pasa de frenada por arriba y por abajo. Pero al final acaba siempre, porque esto es como la ley de la gravedad, acaba siguiendo los beneficios de la empresa. Si una empresa gana el doble dentro de 10 años que ahora, valdrá aproximadamente el doble en bolsa, seguro. Y si gana la mitad, pues valdrá aproximadamente la mitad. Y eso siempre se cumple. Y esto es un ejemplo de un libro de Kahneman, que es un ejemplo real de 2 personas, la historia de 2 personas. Esta es una señora que se llama Grace Groner, de Reino Unido. Esta mujer quedó huérfana a los 12 años, vivió en un apartamento de un dormitorio en Londres, trabajó como secretaria con un sueldo muy humilde y no tenía formación financiera de ningún tipo. Este hombre se llama Richard Fusco, caso real, educado en Harvard, fue vicepresidente en la división de LATAM en Merrill Lynch y ganó tanto dinero como banquero de inversión que a los 40 y pocos años pues, se retiró para perseguir intereses filantrópicos. Una persona con una capacitación técnica pues, indudable.
Bueno, pues en 2010 Grace falleció con 100 años dejando un patrimonio de $7 millones a la beneficencia. Ese mismo año, Richard se declaró en bancarrota, fue a juicio y en el juicio de la bancarrota declaró que no le había quedado nada tras la crisis financiera y que la única liquidez que tenía era el mobiliario que consiguiese vender su mujer en la casa de la que les había embargado el banco. Esto solo pasa en finanzas, esto solo pasa en mercados. O sea, no hay una disciplina en la que un amateur pueda hacerlo mucho mejor que el mejor de los profesionales o el más cualificado. Yo no podría ganar un partido de tenis a Roger Federer o a Rafa Nadal o a Novak Djokovic en mi vida. Yo no podría arreglar un coche mejor que un mecánico. Yo no podría construir o diseñar un chip mejor que un ingeniero de Apple. Es imposible. Pero en mercados sí pasa. En mercados hay gente con una capacidad técnica enorme que se arruina y quiebra. Y hay gente que no tiene esa formación y que, bueno, pues consigue resultados bastante buenos. Y este extraño fenómeno que solo se produce en las inversiones y en ninguna otra ciencia, ¿por qué se produce? Pues es lo que nos enseña el Behavioral Finance, los sesgos de comportamiento y que en la ciencia de mercados financieros tenemos una serie de supuestos que se deberían cumplir y que no se cumplen. Supuesto número 1. Los inversores deben ser simétricos en su percepción del riesgo. Es decir, un inversor, en teoría, debería ser una máquina perfecta para la que ganar un euro o perder un euro fuese absolutamente equivalente. Eso no es real. Psicológicamente, la gente es mucho más sensible a las pérdidas que a las subidas. Y es mucho más el desasosiego interno que te produce perder dinero a la alegría que te produce ganarlo. Expectativas racionales, usar toda la información de manera eficiente y sesgada. Agregar activos. Un inversor que tiene 10 compañías no debería dejarse influir por lo que haga una de las acciones, sino es un ecosistema de acciones que tienen interacción entre ellas. Unas suben, otras bajan, por eso es la diversificación. Sin embargo, eso no se produce. Al inversor, aunque tenga 9 compañías que ganan dinero, la que pierde dinero le escuece. A lo mejor la que pierde dinero tiene una función en esa cartera de diversificación que es necesaria. Pero el inversor, en su percepción, no lo ve así, no consigue agregar. Ve idea a idea. Y la más importante, los inversores no aprenden de sus errores, porque si aprendiesen de sus errores, los patrones de crisis, de burbujas, no se repetirían. Y vemos consistentemente que se repiten. Es que el mercado está ahí. Y no solo se repiten, sino lo que hablábamos antes. Da la sensación de que cada vez van más seguidos. Cuéntanos lo del cerebro 1, cerebro 2. Y bueno, ¿por qué se produce esto? Pues porque, y esto es lo que estudia la economía conductual, porque el ser humano tiene 2 sistemas en su cerebro. Nosotros tenemos 2 cerebros a la vez, 2 hemisferios que están actuando de forma coordinada y en paralelo. Hay una parte del cerebro que es la mente racional. Esa es con la que todos nos identificamos. O sea, yo mismo, mi parte racional es el concepto que yo tengo de mí mismo, Rodrigo Utrera. Y es un concepto racional. Yo soy Rodrigo, me dedico a esto, tengo esta ocupación, tengo estas características, tengo estas fortalezas, estas debilidades. Y luego hay un cerebro que está ahí en segundo plano, trabajando en silencio, que es el inconsciente. El cerebro 1 es lento, consume muchos recursos y cuesta mucho activarlo, aunque no nos lo parezca. Nosotros continuamente estamos funcionando con el cerebro 2. Son automatismos. Todas las miles de decisiones que tomamos al día son decisiones semiautomáticas que tomamos desde el cerebro 2, que es el que realmente toma las decisiones. Pero nosotros no lo sabemos. La publicidad subliminal sabe perfectamente cómo sucede esto y lo utiliza. Sabe que cuando tú estás viendo la televisión, tu cerebro 1 está absolutamente apagado y lo que hacen es meter ideas en el cerebro 2 que a ti te pasan desapercibidas, pero que ya las han introducido para que luego modifique tu comportamiento, para que vayas al supermercado e inconscientemente vayas directo a comprarte este producto, a buscar esta etiqueta, etc. Un sesgo cognitivo es como una ilusión óptica. Solamente puedes evitarlo si lo entiendes y sabes que está ahí. Entonces es cuando lo ves. Pero si no, te pasa desapercibido y es el que condiciona cómo tomas las decisiones, cómo actúas ante un determinado estímulo. ¿Y eso a qué nos lleva? A los sesgos. Esto está documentado, está muy estudiado, son los sesgos conductuales, inconscientes, que nos afectan en todos los ámbitos de la vida, no solo en las inversiones. Yo voy a hablar de un puñado muy pequeño de sesgos que son los más importantes cuando invertimos. El mayor es el instinto de manada.
Y el instinto de manada lo entendéis todos. Nuestro cerebro viene programado, somos mamíferos, y nuestro cerebro no ha cambiado en los últimos 500.000 años. Y nuestro cerebro viene programado, como mamíferos que somos, para escondernos de un depredador. ¿Y cómo hay menos probabilidades de que a una gacela se la coma un león en la selva? Pues cuando está en manada. Si está sola, está perdida. Pues nuestro cerebro primitivo, nuestro sistema límbico, nuestro sistema 2 cerebral, viene programado para eso. Y eso es muy poderoso cuando estamos delante del mercado. Porque cuando vemos que todo el mundo se mueve en una dirección, nosotros tenemos una inclinación. Yo no digo que haya que ir contra la manada en absoluto. A veces lo más sensato es ir con la manada. Lo que quiero decir es que uno tiene que dar un paso atrás y cuestionarse hacia dónde va la manada. ¿Tiene sentido o no tiene sentido? ¿Tiene sentido? Pues ahí voy, el primero con ellos. Si no, no. El instinto de manada nos lleva a cosas como esta. Portada es el 13 de marzo de 2020. Ejemplo muy cercano, el COVID. ¿Cuándo? Esa frase de antes de... La típica frase, la frase más destructora de riqueza que puede haber, que es el casi que me salgo y cuando la cosa mejore ya entraré. ¿Esa frase a qué te lleva? Pues te lleva a esto. ¿Cuándo hacen el suelo los mercados? Los mercados nunca jamás hacen el suelo cuando las cosas empiezan a mejorar. Nunca. Los mercados hacen el suelo cuando ya el pánico no puede ser mayor. ¿Cuándo hicieron el suelo en el COVID? El 13 de marzo de 2020. El 13 de marzo de 2020 fue el momento de mayor pánico porque fue cuando nos encerraron, no podíamos salir a tirar la basura y literalmente, no sé ustedes, lo último que estaba preocupado por mi supervivencia. Fueron semanas, días de no sabíamos qué pasaba, nadie nos lo decía, era algo totalmente nuevo. El mercado hizo el mínimo ahí. ¿Cuándo empezó la cosa a despejarse? En septiembre, octubre, con las primeras vacunas. Empezamos a entender la enfermedad, empezamos a entender la curva de contagios, empezaron la desescalada y sobre todo lo que espoleó ya, que fue el desarrollo de las vacunas. Las primeras vacunas de Pfizer, de AstraZeneca, en septiembre, octubre. Pero el mercado no rebotó en septiembre, octubre, cuando empezó a haber noticias positivas. El mercado hizo el suelo el 13 de marzo de 2020. El mercado hizo el suelo muchísimo antes. Entonces, esa frase de cuando se ponga la cosa mejor, cuando tenga mejor pinta, compraré, invertiré, entonces te has perdido toda la subida ya. Y seguramente estés entrando ya, incluso a lo mejor cuando empieza a haber complacencia. Con lo cual, ¿eso a qué te lleva? Lo que hemos visto antes. ¿Por qué gano menos que el mercado o gano menos que el fondo en el que estoy invirtiendo? Pues porque hay que manejar eso. Y es muy importante. De nada sirve tener el mejor gestor si luego el cliente que compra ese fondo se deja llevar por eso. Esto es una portada de las revistas en abril 2019 y decían, la inflación está muerta. Bueno, pues lo que pasó después y lo que ha pasado después, pues claramente no tiene sentido que la tasa de inflación y los tipos estén al cero o negativos, que Suiza emita tipos en negativo y el mercado se compre un bono, que el mercado se compre un bono suizo a 100 años y le pague dinero al Tesoro suizo para devolverme dentro de 100 años menos dinero del que yo le estoy prestando hoy, eso pone los pelos de punta, ¿no? Nos hemos vuelto locos. Pues eso pasaba. Eso pasaba. ¿Tenía sentido? No, estaba claro que eso era un tema coyuntural y que tenía que acabar. Pero llegó un momento en el que el mercado y el mercado de bonos te estaba descontando que esa situación en la que evidentemente se rompen muchas cosas a nivel económico con los tipos a cero o con los tipos en negativo, el dinero tiene que tener un valor temporal con pendiente positiva, aunque solo sea por puro factor riesgo. Yo no sé si voy a estar vivo dentro de 10 años. Entonces, simplemente por eso, que es un tema biológico, no económico, tiene que valer más para mí una recompensa monetaria hoy que dentro de 10 años, ¿no? Por sentido común. Bueno, pues fijaos lo que pasó después. Y todo el mundo estaba en los tipos. Y esto se ha probado en experimentos, en laboratorios, en universidades, de todo el mundo. Este experimento de Solomon Asch, que veis ahí, 3 líneas, el experimento era el siguiente. Sentaban en una mesa a mucha gente y solo había un sujeto del experimento. Los otros 20 personas o 15 estaban compinchados y tenían que votar a mano alzada cuál de las 3 líneas que les ponían en una pizarra era la más pequeña de las 3. La respuesta era obvia. Entonces, todos los ganchos votaban bien durante 10 o 20 y había unanimidad absoluta. Todo el mundo decía la C, la D y siempre acertaban. Hasta que llega un punto, claro, el sujeto del experimento pensaba que toda la clase era igual. No sabe que solamente le estaban
estaban experimentando con su reacción. Los demás eran ganchos. Entonces, de repente, se ponen de acuerdo los otros 15 personas o 20 personas para votar mal. Tú veías que la línea más corta de las tres era la C, pero de repente levantaban la mano todos con la B. Bueno, pues un 35% de la gente, más de un tercio, votaron mal, sabiendo, o sea, sus ojos, ellos sabían perfectamente que la respuesta era equivocada, pero fue superior el estrés emocional que les suponía ponerse delante del resto que dar la respuesta que tenían delante de la cara. Y eso es un ejemplo muy claro del instinto de manada. Y en los mercados eso sucede muchísimo. De hecho, incluso en la mente del gestor profesional, perder dinero, si todo el mundo está perdiendo dinero, bueno, no vas a estar contento, pero tampoco vas a estar señalado, porque mal de muchos ya sabemos. Ahora, si te equivocas y el resto acierta, eso hay que gestionarlo. Eso te puede costar el trabajo y la reputación. Esto es un trabajo, además, en el que estamos sujetos a escrutinio público, porque un gestor tiene unas carteras y la gente ve si ganas o pierdes. Y ve si eres bueno, si eres malo, y además lo ve de una forma en tiempo real. Con lo cual el instinto de manada es muy relevante y hay que tener mucho cuidado con él. El exceso de confianza. Al cerebro humano le incomoda mucho sentirse desprotegido. Entonces ya está nuestro cerebro inconsciente, que es muy bueno y nos quiere proteger. Entonces, ¿qué hace? Nos hace la pelota. Nos dice que somos muy buenos, que somos muy guapos. Que somos muy listos. Que somos muy listos. Oh, esa es genial. Hay una pregunta maravillosa que es, no la vamos a hacer aquí, pero si yo dijese que levante la mano quien considera que conduce peor que la media. Yo la voy a levantar. Ya esa pregunta. Habría un puñado selecto de gente hiperhonesta que levantaría la mano, pero estoy seguro que no sería la mitad. Y estadísticamente sabemos que es la mitad. Pero al cerebro humano le es doloroso reconocer sus limitaciones y sentirse en desventaja. Entonces, tú cuando te vas a casar, no piensas que tu probabilidad de divorciarte sea de un 40%. ¿Estamos locos o qué? Entonces no me casaría. Pero lo siento, malas noticias, esa es tu probabilidad de divorciarte. No lo digo yo, lo dicen los números. Entonces, estos ejemplos que nos suenan cómicos, pero es que esto llevado al mercado. La gente tiende a tener exceso de confianza en sus estimaciones. Esto es dos ejemplos que nos hablan del exceso de confianza. El Brexit. Todos los estrategas, todos los bancos de inversión, yo el primero, decían, oye, no va a haber Brexit. Porque ninguna encuesta dice que vaya a haber Brexit. Pero como haya Brexit, el mercado se la va a pegar. Porque va a ser incertidumbre, porque va a ser se puede desmembrar la Unión Europea, ¿qué va a pasar? Y aparte, una cosa es votar el Brexit, que es un divorcio, y otra cosa es luego quién se queda con la casa, con el perro, con los niños, con la hipoteca. Pues claro, es que el Brexit había un melón muy complicado que tardó años en resolverse, que es, vale, ahora ¿cómo resolvemos esto? Mucha incertidumbre, y al mercado no le gusta la incertidumbre. Entonces todo el mundo te decía lo que vemos aquí. Esto se escribía antes del Brexit. En un escenario de Brexit, el MSCI Europe caerá un 15 a un 20%. No va a haber Brexit, pero como lo haya, horroroso. Bueno, ¿qué pasó? Que hubo Brexit, ahí lo veis, en la flecha lo tenemos, y los siguientes 12 meses el mercado subió con fuerza. Pasó lo contrario de lo que cualquier mente racional, yo el primero, hubiese pensado. Si yo tuviese la bola de cristal, afortunadamente no la tuve, pero si yo lo hubiese tenido y me hubiesen dicho, oye, va a haber Brexit, ¿qué hubiese hecho yo para intentar ganar dinero? Pues no creo que hubiese subido el riesgo de mi cartera si sucedió lo que todo el mundo temía, pero nadie pensaba que iba a pasar y al final sucedió. Y sin embargo, hubiese perdido dinero. Esto es otro informe del año 2020, cuando ganó Biden las elecciones a Trump. ¿Y qué escribía la gente? Estos son bancos de inversión grandes, pero era visión consensual. Todas las casas estaban diciendo más o menos lo mismo, que por otra parte tiene sentido. Te decían, mira, si gana Donald Trump es continuidad, y al mercado le gusta la continuidad, al mercado odia la incertidumbre, le gusta lo conocido. Entonces te decían, si gana Donald Trump, bueno para el mercado porque es lo que ya sabemos y no hay incertidumbre nueva. Pero te decían, pero si gana Biden, tampoco pasa nada porque Biden era percibido por el mercado como un candidato muy pro mercado. No va a hacer cosas raras a nivel económico. Y simplemente te decían, pero hay un escenario muy malo, que es que haya unas elecciones disputadas, o recuentos como pasó en Florida en el año 2000 con George Bush,
o que haya separación, una cámara la tienen los demócratas, otra los republicanos. Como haya división, queremos un resultado unánime. Bueno, pues no solo pasó eso, sino que, si lo recordáis, hubo muertos en las calles en Estados Unidos. La gente invadió el Capitolio, hubo muertos, hubo tiroteos en la calle, y Donald Trump, por Twitter, llamó a sus seguidores, dijo que había habido un fraude electoral, y llamó a la gente a salir a la calle. Se lió una tremenda. Bueno, pues el S&P subió un 2,2 ese día. A la bolsa le dio igual, subió. ¿Y eso qué enseña? Que incluso aunque adivines el futuro en este tipo de eventos, luego el mercado puede hacer otra cosa. Y me costó años aprender esto, pero ya lo tengo grabado a fuego. Es muy difícil, por no decir imposible realmente, ganar dinero anticipando, jugando a la adivinación con este tipo de eventos. ¿Qué va a pasar a nivel económico, estratégico, en una guerra, en geopolítico? Porque luego, incluso aunque aciertes, incluso aunque tengas la información, luego el mercado puede ir por otro lado. Y siempre habrá alguien que encuentre justificación a posteriori, porque a posteriori todo se puede hablar con conocimiento de causa y muy fácil. Cuando a lo mejor es un tema mucho más aleatorio y mucho más difícil de predecir de lo que pensamos. Algunos sesgos más interesantes. La saturación cognitiva. ¿La saturación cognitiva qué significa? Significa que la información está muy bien hasta que deja de estar bien. Y después de dejar de estar bien es perjudicial. No creamos que cuanta más información mejor. Y esto está demostrado psiquiátricamente, psicológicamente. ¿Por qué? Si no sabemos nada, difícilmente vamos a tomar decisiones buenas. Entonces, la información primera es muy útil, pero si me saturan el cerebro con información, llega un punto que mi cerebro colapsa. Mi inconsciente no sabe procesarla y me paraliza. Y si yo estoy paralizado, no puedo tomar decisiones objetivas, bien tomadas, porque estoy paralizado. ¿Y eso cómo lo han demostrado? Lo han demostrado con pruebas testeadas en supermercados. En los supermercados americanos, para demostrar esto, no recuerdo la universidad, está ahí puesto en la diapositiva, pero no recuerdo cuál era. En una universidad fue un supermercado e hizo un experimento, que es el siguiente. Mismo supermercado. Puso una estantería con 2 tarros de mermelada, de 2 sabores distintos, y lo dejó una semana. Y midió la cantidad de gente que iba a ver las mermeladas, que se fijaba, y la cantidad de botes que vendían. A la semana siguiente montaron un stand de estos súper llamativos con 50 tipos de mermeladas distintas. Un surtido de sabores infinito. Entre ellos los 2 sabores que tenían la semana anterior. Entonces vieron un efecto curioso. Atraía mucha más gente. Porque acudían deslumbrados por tanta información, por tanto estímulo. Y sin embargo vendieron muchas menos mermeladas. Cuando es contraintuitivo. O sea, si hay 20.000 sabores, le gustará más gente que si solo hay 2. Pues vendieron muchísimo menos. ¿Por qué? Por saturación cognitiva. Le estabas dando tanto estímulo al cerebro de esa gente que su inconsciente bloqueaba. Y entonces decía, no compro ninguna mermelada. ¿Por qué? Porque tengo tanta información que me abruma y me paraliza. Pues en los mercados pasa eso. Cuidado con estar... O sea, hay que leer las noticias, hay que saber lo que pasa en el mundo, pero hay que diferenciar. Vivimos en una sociedad de la información en la que el 99% es ruido. Entonces, cuidado con filtrarla, con no saturar y con intentar diferenciar la que de verdad es importante de la que no. Y bueno, muy rápido por terminar, contabilidad mental. No tratamos todo el dinero igual. El dinero es un bien, o sea, 1 euro debería ser 1 euro independientemente de cómo lo he ganado. Sin embargo, si preguntamos a si mi hijo mayor trabaja de aparcacoches un verano entero por un sueldo ridículo para ganar 100 euros, os puedo asegurar que esos 100 euros mi hijo los va a valorar de una forma, o sea, no se los va a gastar a la ligera. Ahora, cuando nos toca, ¿cuántas veces no hemos dicho, oye, jugaremos el sorteo del niño si nos toca algún reintegro del de Navidad? Eso es una decisión totalmente irracional. Es decir, si uno quiere jugar al sorteo del niño, pues lo juega. Y si no, no. ¿Pero qué es esto de no? Si son 100 euros que me han tocado en el otro sorteo, los voy a dedicar a jugar al sorteo siguiente. Pero si no me han tocado ahí o los he tenido que ganar de otra forma, entonces categorizo esos 100 euros de una forma distinta. Eso no es racional. Es un sesgo totalmente inconsciente. Y el sesgo de confirmación. Una vez que tomamos una decisión, nos sentimos comprometidos con esa decisión. Eso en el mundo de la gestión se lleva a una premisa que es no te enamores de tus inversiones, reconoce tus errores rápido, porque errores cometemos todos y muchos,
Reconócelo rápido y cuando lo reconozcas, corta por lo sano. ¿Por qué? No caigas en el sesgo de confirmación. Una vez que ya he tomado una decisión, me duele inconscientemente reconocer que me he equivocado. Y como me duele reconocer que me he equivocado, ¿qué hago? La mantengo, ese famoso, no, me equivoqué comprando este valor. He perdido mucho, pero ya lo venderé cuando suba. Pregunta, ¿y por qué va a subir? ¿Lo estarías comprando hoy si no lo tuvieses? No, ni de broma. Entonces no es una decisión racional. Uno tiene que ver su cartera como si todos los días estuviese tomando decisión de invertir en esa cartera. Y todos los días tienes que tener la convicción de invertir en esa cartera. No cabe ese sesgo. No, qué rabia que lo compre. Pero como ya lo tengo, pues esperaré a ver si sube. Pues es que igual no sube. Es que a menudo no sube. Y mientras tanto, pues pierdes oportunidades buenas. Y es un sesgo pues muy importante. Y el último de todo es el anclaje. Cuidado con los niveles psicológicos. Que una compañía haya estado cotizando a 20 euros no significa que 20 euros fuese un precio razonable o que no hayan cambiado las situaciones de la compañía para que ahora valga la mitad. Esto a nivel marketing lo explotaban mucho, ahora ya eso no se lleva tanto, pero en los teletienda, ¿cómo se usa el efecto sesgo, el efecto anclaje? Pues cuando a ti te enseñan algo y no tienes ni idea de lo que vale, por ejemplo, te enseñan el típico reloj, y te decían, este reloj valorado en 200 euros, valorado, y te lo decían 17 veces. Tú no sabes cuánto vale ese reloj, pero como te están bombardeando con esa información, en tu subconsciente están grabando que 200 euros es un precio razonable. Y luego al acabar te dicen, si eres de los 20 primeros que llamas, te lo llevas por 50. ¿Qué es lo que buscan? Esto es todo mentira. Es todo mentira, pero ¿qué es lo que buscan? Te manipulan inconscientemente, te dicen 200 euros, 200 euros, 200 euros, 200 euros. Y luego, cuando tu inconsciente ya está manipulado, te dicen, pero toma la decisión ya, no vaya a entrar tu cerebro consciente. Toma la decisión ya, que te lo pongo a 50. Este experimento yo lo he hecho, lo hago muchas veces, cuando doy conferencias largas y somos más de 50, 60 personas, con un experimento muy sencillo, que es, le pregunto a la gente cuánto mide el árbol más grande del mundo, más o menos de 140 metros. Y tienen un pulsador y todo el mundo tiene que contestar rápido. Nadie tiene ni idea, lógico. Y luego, una vez que han contestado, les digo, vale, ahora os voy a hacer otra pregunta. Opción A, B, C o D. Opción A, mide menos de 120 metros, opción B entre 120 y 135, opción C 135, 150 y la D más de 150. Vale, siempre, todo el mundo, nadie tiene ni idea de cuál es la respuesta. Entonces, ¿qué pasa? Es un experimento inconsciente, yo les estoy manipulando el subconsciente. Como no tenéis ni idea de cuánto mide el árbol más alto del mundo, tu subconsciente, o sea, tu sistema 1 se apaga, porque dice, no tengo ni idea. El sistema 2 se activa, me siento incómodo, tengo una información. ¿Y qué hace? Se agarra lo primero que tiene. Lo primero que tiene es lo que yo les estoy poniendo, 140 metros. La realidad es que son 110, me parece, o algo así, o menos de 110. Pero no lo vota nadie. Y estadísticamente dices, ¿cómo es posible que de 80 hay una probabilidad entre 4 de acertar? Es puro azar. Si tú no tienes ni idea y hay 4 respuestas, acertará un 25% de la gente. No acierta casi nadie. Acierta un 5% más o menos en promedio. ¿Por qué? Pues porque les estás manipulando. Pues ojo con los niveles técnicos, esos niveles psicológicos, que, oye, a veces pueden ser interesantes, pero cuidado con extrapolar, porque muchas veces es un puro anclaje. Que una compañía haya cotizado antes a un valor o un índice no significa que no haya circunstancias que hayan hecho que no tenga por qué cotizar ya a ese índice. Con lo cual, pues cuidado con eso. Y esos son un poco los sesgos, todos juntos, que nos afectan cuando tomamos decisiones de inversión y que es muy importante. Pero además en los dos ámbitos, como gestor, pero también como cliente del fondo, porque de nada sirve un buen gestor si luego es el cliente el que a la hora de entrar o salir sucumbe a este tipo de sesgos. Entonces, para eso es muy importante que tanto el inversor como el gestor pues intentemos desarrollar mecanismos de, conociendo estos sesgos, intentar evitarlos. Aislarme del ruido, contar hasta 3. El mejor consejo de las inversiones es siempre cuenta hasta 3 o hasta 10. Normalmente el riesgo es de llegar demasiado pronto más de que de llegar tarde. Y eso, pues manejar los sesgos, el inconsciente y no dejarse llevar por las emociones, que al final pues son los peores enemigos de la rentabilidad a largo plazo. Bueno, y ya para terminar, porque además queríamos darle tiempo a esto, como han visto, nos ha quedado ya muy clarito, desde el punto de vista del gestor. Este señor gestiona si le dejamos el dinero. Si entra todo el mundo en pánico y le saca todo el dinero, él, aunque no quiera vender las compañías, las tiene que vender. Sepan que no tienen margen de maniobra en fondos que tienen liquidez diaria.
Si todos cuando baja el mercado lo vendemos todo, quebramos el mercado nosotros solitos, no hace falta que quiebren las empresas. Ya las quebramos nosotros, no pasa nada, las quebramos. ¿La culpa de quién es? O la responsabilidad, no vamos a hablar de culpas. Porque estos señores no pueden gestionar si no se les deja hacer su trabajo. Para que veamos cómo estamos en la misma cadena todos. Porque tienen liquidez, porque podemos tomar decisiones, porque somos libres de decidir. Ese es el riesgo que corremos. Decidir erróneamente con la libertad que se nos ha dado. Se dan cuenta, ¿verdad? Por eso en esto insistimos mucho, pues para ayudarles a hacer bien su trabajo a los gestores y que nosotros nos beneficiemos del trabajo bien hecho, porque formamos un equipo. Rápidamente te voy a dar, pues nada, rápido. Rodrigo gestiona Europa. Yo hablo antes de los gestores de gestión, ¿vale? No es el papel que le hemos traído como gestor, porque él como gestor, cuando da clases en el IES o en los sitios en los que da clase y que da clase a futuros gestores, ya hace un papel de gestor. Aquí hoy le hemos traído a hacer otro papel. Pero quiero, como gestor de Europa, en estos momentos, y que está ya seleccionando compañías europeas, ¿cómo está haciendo su trabajo ahora rápido? ¿Qué está comprando? ¿Por qué ve futuro en Europa cuando estamos pasándolo mal, cuando estamos más bajos? ¿Qué sectores? ¿Qué compañías? Y no de las famosas, de lo que sabemos. No. De lo que ha dicho que está buscando oportunidades, que las ha encontrado. Que nos diga rápidamente, en 5 o 7 minutos, fíjate cómo soy, pero me caracteriza. Así, concentración de... Me gusta Europa por esto, me gustan estos sectores, en concreto, no sé, 2, 3 valorcitos si quieres contarnos. Traíamos dentro de la presentación extendernos pues a lo mejor con esto, pero no hace falta, esto lo tenemos nosotros, lo podemos exponer. Solo quiero que le escuchen al gestor en su cabeza rápidamente por qué le gusta Europa, qué espera de Europa para los próximos años y en concreto qué sectores o qué valores están comprando en las carteras en estos momentos. Bueno, pues yendo por ejemplo a los dos casos que estábamos hablando antes de factores que están ahora moviendo los mercados, la irrupción de la inteligencia artificial o la crisis energética. Pues por ejemplo, la primera, crisis energética. Pues tenemos que pensar en cosas estructurales. Mañana es posible, antes de cerrarse el estrecho de Hormuz, el petróleo estaba a $60 y había una situación de oferta muy buena. Si el conflicto, o sea, muy benigna, no había escasez de oferta para nada, al contrario. Si el conflicto se resuelve, como todos esperamos, volveremos a estar ahí. Con lo cual, cuidado, porque si compramos ahora petroleras o petróleo porque está subiendo o porque vemos que la situación es incierta, pues a lo mejor llegamos ya muy tarde y tenemos un susto. Pero hay que pensar en qué cambios estructurales puede traer esto, que aunque desaparezca el conflicto mañana, van a seguir. Bueno, pues a lo mejor esto pone en valor no tanto sacar petróleo, pero sí tener una infraestructura gasística de metaneros, de transporte de gas natural licuado, de almacenamiento en puertos, en el que una cosa ha quedado en evidencia y es que a partir de ahora el mundo energético va a ser otro, porque nos hemos dado cuenta de que el hecho de que una quinta parte del petróleo que se cotiza que se comercia a nivel mundial pueda estar interrumpido durante muchos meses, cosa que antes era una cosa impensable, ahora es real. Entonces, ¿qué es lo que sí va a cambiar estructuralmente? Pues que el negocio de almacenamiento y el negocio de trading de hidrocarburos pues va a valer más. Tener una flota de tanqueros, tener capacidad flexible de redirigir cargos de gas natural licuado, pues ese tipo de compañías son compañías interesantes que ahora la oportunidad que te trae es esa, porque es un cambio estructural. Es un cambio que, aunque se solucione la crisis mañana, eso va a permanecer. Tema de la inteligencia artificial. Yo no sé si las placas base o las tarjetas de Nvidia van a ser las líderes del mercado dentro de 5 años. Lo que sí que sé es que hay unas necesidades de infraestructura y mantenimiento para sostener todo este ecosistema de inteligencia artificial que va a ser interesante. Y ahí podemos encontrar compañías pequeñas. Por ejemplo, la mayor posición de nuestro fondo europeo es una compañía mediana de Reino Unido que se llama Discovery, que está presente en ese negocio. Y además, como es una compañía mediana, pues el mercado la tiene bastante ignorada y da servicio a todas las grandes compañías, que son las inmensas, las Schneider, las Siemens, todas estas, y suministra componentes críticos, crece al 10% cada año. Y sin embargo, pues la puedes comprar a mejor precio, gracias un poco pues, a que el mercado no pone tanto el foco por el tamaño simplemente de la compañía. O la segunda pata, pues el tema de IA, electrificación. Y otra temática pues, que nos gusta mucho y donde creemos que hay una oportunidad es en biotecnología. Al final,
La biotecnología, la industria farmacéutica de mayor componente tecnológico, tiene unos vientos de cola inmensos, que son básicamente, además que cualquiera los entiende. La sociedad occidental cada vez está más envejecida y por lo tanto requiere de más servicios sanitarios, medicamentos, etc. Cada vez en Occidente y en todo el mundo hay un acceso mayor a la sanidad y por tanto pues tienes unos mercados que te crecen de una forma muy visible y sobre todo que no dependen del ciclo económico, porque estas tendencias y la prevalencia de algunas enfermedades desgraciadamente no depende ni se ve afectada porque el PIB americano o europeo crezca más o crezca menos. Es una tendencia secular y de largo plazo. Y ahí hay compañías con muchísimo crecimiento, un 10-15%, tenemos algunas en cartera, tenemos Sartorius Stedim, tenemos Fagron, tenemos Lonza, pues empresas muy buenas, con crecimientos muy visibles y que ahora mismo, pues como el mercado está pendiente de otras áreas de crecimiento más ligadas a tecnología, pues está desatendiendo grandes oportunidades, bajo mi punto de vista, en ese sector. Y sería, yo creo, un buen resumen de 3 temáticas que nos gustan. Yo no sé si ustedes tienen alguna pregunta para hacerle, antes de que le demos el aplauso bien merecido que tiene. ¿Tenemos alguna pregunta? Pues yo ya no tengo más preguntas, porque llevo preguntando todo el rato, así que lo que les pido es un aplauso enorme para Rodrigo. Como yo les decía al principio, somos muy previsibles. Les dije que iba a ser una conferencia diferente. Yo creo que hemos aprendido todos cosas muy distintas. Hemos visto cómo trabaja un gestor, qué mente tiene un gestor para hacer bien su trabajo. Y yo creo que esto, pues como les digo, no lo habíamos visto nunca aquí, no lo habíamos hecho nunca. Por eso me apetecía mucho. No todos los gestores pueden hacer lo que ha hecho Rodrigo, porque Rodrigo es de los que cree y se ha estudiado mucho toda la parte conductual. Todo eso a lo que ha dedicado mucho tiempo, que es crítico, como ha dicho, porque en 21 años de trabajo ha comprobado que el 71% del éxito de hacer bien su trabajo como gestor no viene de su capacidad técnica, sino de su control emocional y conductual. Así que vamos a quedarnos con esa parte, que es la que, como digo, da novedad a todo lo que hemos contado aquí, y para que sepamos dónde está el éxito en el medio y en el largo plazo de la gestión y de la rentabilidad de los gestores, de los inversores, así que nos vamos a quedar con eso. Bueno, nos vamos de verano ya, porque ya estamos ahí, con el calorcito y junio. Nos volvemos a encontrar en septiembre. Tenemos otro ponente de lujo, ya verán, amigo mío de la época de Morgan Stanley, que va a estar con nosotros, Juan Ra, que es un auténtico académico también, que nos va a enseñar muchas cosas. Así que espero que esta conferencia les haya sido tan útil como hemos creído cuando la hemos preparado. Que disfruten del verano. Gracias como siempre por estar con nosotros y dedicarnos este tiempo, y nos volvemos a ver después del verano. Así que muchísimas gracias y hasta septiembre. Gracias.